Muy buena tarde, jóvenes y señoritas estudiantes. Nuevamente el profe Darío va a compartir con ustedes en el área de química una capacidad de habilidad matemática que requiere siempre en relación con la notación científica. Pero ahora vamos a dar a conocer que las unidades como el metro, por ejemplo, tienen múltiplos o submúltiplos. Un múltiplo es una cantidad mayor que el metro, en este ejemplo del metro, es una cantidad mayor que el metro, en donde el metro cabe una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, decámetro son 10 metros. Hay 10 metros en un decámetro. Pero también hay submúltiplos, cantidades menores que el metro. Por ejemplo, el decímetro, el centímetro, el milímetro. Entonces, de esto se trata la clase de hoy y luego cómo vamos a operar en notación científica. Entonces, decidí hacerlo otra vez de esta manera para que usted vea y vaya comprendiendo que el proceso es lógico, el que se determina. Por ejemplo, aquí, si yo tengo, por ejemplo, la unidad, entonces, si estamos en longitud, tengo un metro en longitud. En capacidad sería un litro. Y en masa sería un gramo. Podemos escribir solamente una G de gramo. Metro, litro y gramo. Longitud, capacidad y masa. Ahora, para crear los múltiplos se utiliza el sistema decimal. Es decir, 10 veces 1 me da 10. Este se llama deca. Deca. Si lo asocio con metro, sería la abreviatura de deca, que es D y M. Decámetro. Puede ser también decalitro o decagramo. Como el sistema es decimal, 10 veces 10 me da 100. En este caso, el prefijo se llama hecto. Hecto. Y se abrevia con la H. Entonces, si tengo así, es hectómetro, que son 100 metros. Hectolitro, son 100 litros. Hectogramo, son 100 gramos. Luego, 10 veces 100 me da 1000. Que este es la unidad más conocida, 1000. Se llama kilo. Entonces tengo kilómetro, 1000 metros. Kilolitro, 1000 litros. Kilogramo, 1000 gramos. Muy bien. En ciencia, estos son los más utilizados: deca, hecto, kilo. También hay 10.000, se llama miria, pero no es muy común este término de miria. Pero si sigo aquí 1000 veces este,
tengo 1.000.000. Y este prefijo se llama mega. Mega es 1.000.000. Entonces tengo un megámetro, es 1.000.000 de metros. Megalitro, 1.000.000 de litros. Megagramo, 1.000.000 de gramos. Ahora, si escribo aquí 1.000.000.000, que ya no me cabrían aquí, por eso no lo voy a escribir, entonces este 1.000.000.000 se llama giga. Ok, pero como aquí ya le expliqué cómo se escriben en notación científica, entonces, por ejemplo, aquí en mega puedo escribir 10 a la 6, porque 10 a la 6 es 1.000.000. Giga es 10 a la 9, 10 a la 9. Aquí sería gigámetro, 10.000.000.000 de metros. Gigalitro y gigagramo. Ahora, el que le sigue, vea que aquí ya va de 3 en 3, porque de 6 a 9 hay 3. En cambio aquí hay solamente 1 de diferencia. Aquí. Pero si tengo 10 a la 12, entonces ese prefijo se llama tera. Estos términos tal vez usted los ha escuchado seguramente porque, por ejemplo, en el área de informática se dice megabytes, gigabytes, terabytes. Entonces tenemos un terámetro, teralitro, teragramo. Observe que los prefijos son universales. Muy bien. Ahora, aquí tenemos la unidad. Aquí tenemos la unidad. 1 metro, 1 litro, 1 gramo. Deca, 10. Hecto, 100. Kilo, 1.000. Mega, 1.000.000. Giga, 1.000.000.000. Y tera, 1.000.000.000. Estos son las cantidades mayores que las unidades principales. Por lo tanto, a estos que están aquí se les llama múltiplos. Son múltiplos porque son unidades mayores que la unidad base que estamos tomando acá. Ahora, así como hay múltiplos, también hay submúltiplos. Entonces, lo voy a explicar con metro porque es más visible. Lo voy a explicar de esta manera. Tengo 1 metro. Imagine usted que esto sea 1 metro. Muy bien. Si este metro yo lo divido en 10 partes iguales, cada parte que me queda es un décimo. Pero como es metro, es un decímetro, la décima parte del metro. Aquí sería décimo.
se nombra decímetro, la décima parte del metro. Decilitro, la décima parte de un litro. Decigramo, la décima parte de un gramo. Muy bien, esto significa la décima parte. En el caso del metro, el ejemplo que le estoy dando, si lo divido en 10 partes, me quedan un decímetro. Ahora, si este decímetro lo divido nuevamente en 10 partes, ¿qué me va a quedar? Correcto, me va a quedar un centi. Centi, decicenti. Entonces tengo un centi, un centímetro, es la centésima parte del metro. Centilitro y centigramo. Ahora ya tenemos el centímetro, pero si ese centímetro se vuelve a dividir en 10 partes iguales, ¿qué me queda? Muy bien, me queda mili, deci, centi, mili. Me queda un mili, es decir, un milímetro, o un mililitro, la milésima parte del litro, o un miligramo, la milésima parte del gramo. Verá que, por ejemplo, en química, en farmacia, casi la mayoría de las unidades utilizadas en la medicina son miligramos. Y si fuese líquido, mililitros. Una inyección de 5 mililitros o una diazepam de 10 miligramos, por ejemplo. Son unidades muy pequeñas que la ciencia utiliza, en el caso de química, en la producción de medicina. Ahora, aquí fui de 10 en 10, aquí también de 10 en 10, pero así como aquí di un salto de 3, porque aquí es 10 a la 3, en cambio aquí está 10 a la 6. Lo mismo se da un salto de 3 aquí. Y entonces me queda el prefijo que se llama, lo voy a escribir ahora, así como aquí lo escribí en notación científica, lo voy a escribir aquí en notación científica, 10 a la menos 6. Este se llama micra. Micra. Pero esta sí tiene una subabreviatura muy particular. Es una letra griega que se llama mu, pero que es una parecida a una U, solo que tiene una cola larga aquí al principio. Se llama mu. Es micra. Es el símbolo que la ciencia tiene para esta unidad, que es 10 a la menos 6. Ahora, 10 a la menos 6 es la millonésima parte de la unidad. La micra es la millonésima parte del metro. Ahora, esto se puede decir de dos maneras. Puedo decir que una micra es la 10 millonésima parte del metro. O puedo afirmarlo de otra manera. En un metro hay 1 millón de micras. Esta unidad casi no se utiliza aquí en capacidad, casi no se utiliza aquí en masa. Básicamente se utiliza en longitud. Pero por supuesto, puede usted decir microgramo, microlitro, también se puede. Pero se utiliza más en longitud.
sería un micrómetro, micra o micro, pero para leer se dice micrómetro, microlitro, microgramo. Aquí de 6 se pasó a 9, entonces aquí también 10 a la menos 9. Este se llama nano, y se abrevia con la N, la primera letra N, nanómetro, nanolitro y nanogramo, 10 a la menos 9. Ahora, aquí no hay a la 10, porque va de 3 en 3, pero en las cantidades más pequeñas que las unidades se utiliza una unidad mucho en ciencia que es a la menos 10. Aquí casi no se usa 10 a la 10, pero aquí sí se usa 10 a la menos 10. Esta unidad tan extremadamente pequeña es la que creó la ciencia para medir los colores. Es decir, ¿cómo así? Para medir los colores. La medida de los colores se hace porque los colores emiten una vibración. Y esa vibración, ¿cuántas ondas hay? Son tan pequeñas que hubo necesidad de crear esta unidad de medida llamada Angstrom. Y que se simboliza con una letra A mayúscula, porque Armstrong es el nombre de un científico, y con un cerito arriba. Entonces se llama Angstrom. Y esta sí solamente se utiliza para longitud, no se usa aquí en capacidad, tampoco se utiliza en masa, solamente se usa en longitud, Angstrom, porque es una medida de longitud, es decir, de distancia, aunque muy pequeñas. Y luego tenemos aquí 10 a la menos 12. Esta se llama pico y se abrevia con una P minúscula como su primera letra, picómetro, picolitro, picogramo. Múltiplos hasta 12, submúltiplos hasta menos 12. Estas son las unidades más utilizadas en ciencia. Ahora, así como aquí, como son unidades mayores que la unidad base, se llaman múltiplos, entonces estas de aquí se llaman submúltiplos. Ahí está. Muy bien. Perdón. Estas son las unidades que se tomaron como base para construir la tabla: el metro, el litro y el gramo. Y vean que los prefijos son universales porque se aplican para masa, para longitud
y para masa, y se pueden utilizar en muchos más contextos. Por ejemplo, este deca es un prefijo universal. Además de esto, por ejemplo, usted ha escuchado que Moisés reveló un decálogo, y precisamente deca quiere decir 10. Entonces son prefijos universales. Así como le decía, gigabytes, terabytes, megabytes, ya están en otra área. Son de aplicación universal. Ahora, si observa con atención la tabla, se va a dar cuenta de que intencionalmente los múltiplos los escribí con mayúscula: deca, hecto, kilo, mega, giga, tera. Pero los submúltiplos más pequeños los escribí con minúsculas: deci, centi, mili, micro, nano, angstrom, pico, para que también en mi mente yo sepa, porque si no me podría equivocar, porque por ejemplo estas dos empiezan con D, deca y deci, pero deca es 10 metros en el caso de longitud, y deci ya no son 10 metros, es la décima parte de un metro. Entonces, para diferenciar, yo prefiero enseñarlo de esta manera, que los múltiplos van con mayúscula, su primera letra, y los submúltiplos van con letra minúscula. ¿Ok? Termine de usted de asimilar estos conceptos y de escribirlos ahí en su cuaderno, por favor. Muy bien. Usted que en su cuaderno, por suerte, tiene un poquito de más espacio acá, puede hacer otra columna. Yo solamente, porque esta que está aquí, que es correcta, la voy a escribir en notación científica toda esta columna. Entonces aquí tengo 10 a la menos 1. Aquí tengo 10 a la menos 2. Aquí 10 a la menos 3. Y aquí dimos un salto de 3. De 3 hasta aquí. Ya le aclaré que esta es muy utilizada para medir la longitud de los colores. La longitud de onda de los colores, que es como se mide el color. Y aquí entonces tengo 10 a la 1, o simplemente 10, porque el 1 se sobreentiende que está. 100 es 10 a la 2. Y 1000 es 10 a la 3. Ok. Ahí las tenemos en notación científica. Los múltiplos, sus potencias son positivas. Los submúltiplos, sus potencias son negativas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno estudia ciencia, si a uno le dicen 10 a la 3, eso es 1000. Es 1000. 10 a la 6 es 1.000.000. Es 1.000.000. 10 a la 12 es 1.000.000. 10 a la menos 6 es la millonésima parte. La millonésima. Aquí hay 10 millones de metros
En cambio aquí hay la millonésima parte del metro. Muy bien. Ahora le voy a hacer unos ejemplos de cómo se trabaja en potencia de 10 esta tabla. Aquí sí voy a requerir su atención y voy a hacer un ejemplo, pero si borro todo tal vez me va a costar explicarle. Entonces solamente voy a borrar estas dos partes de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertir, voy a hacer conversiones, pero utilizando notación científica, de estos múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Voy a tener que borrar un poquito. Usted ya tiene ahí, no tiene por qué borrar, ¿verdad? Es solo para explicar. Por ejemplo, si yo quiero convertir 0.7 kilómetros a decímetros, pero lo voy a trabajar en notación científica y utilizando mi tabla. Entonces, usted ubica dónde está el prefijo kilo, que está aquí. Y como la otra unidad, deci, está aquí, y una está arriba y otra está abajo de la unidad, entonces usted marca que de aquí debe de llevarlo aquí, tengo que pasar por la unidad y de la unidad llego aquí. Pero entonces necesito mis factores de conversión. Y como el kilo es mayor que la unidad, porque en un kilómetro hay 1000 metros, entonces voy a escribir esta información en notación científica. Y voy a escribir entonces que en un kilómetro hay 1000 metros. Aquí no se me vaya a equivocar. Usted escoge quién es la unidad mayor y un kilómetro es mayor que el metro. Entonces voy a escribir 1 cuando esté refiriéndome al mayor. Pero en este kilómetro hay 10 a la 3 de estos metros. Entonces escribo que en un kilómetro hay 1000 metros. 10 a la 3 es 1000 metros. Ya tengo este factor de conversión. Y ahora aquí, como tengo el metro y lo voy a llevar al decímetro, ¿quién es mayor? El metro. Entonces voy a escribir en un metro, ¿cuántos decímetros hay? Van a haber 10 decímetros. Entonces, en un metro hay 10, voy a escribir 10 a la 1, 10 a la 1 decímetros. Ahí está. Ahora, este número que está aquí, como aquellos están en notación científica, la voy a escribir en notación científica. Y este número equivale
¿A cuánto? ¿Cómo escribe usted 7.7 kilómetros en notación científica? Paso el punto para acá y escribo 7, escribimos por 10. ¿Y cuántas cifras corrí? Una cifra. Pero como es decimal, recuerden, entonces es negativo. Entonces, 7 por 10 a la menos 1 kilómetros. Esto que está aquí es lo mismo. Y ahora, como lo quiero llevar hasta decímetros, tengo que utilizar aquellos factores de conversión. Vea cómo se hace. Multiplico por, y como aquí hay kilómetro, escribo este kilómetro en el denominador y 10 a la 3 en el numerador, metros. Cancelamos kilómetro que multiplica con kilómetro que divide. Ya estoy en metros. Pero como quiero llegar hasta decímetros, utilizo este otro factor de conversión. Como aquí tengo metro en el numerador, debo de escribir un metro en el denominador para que se puedan cancelar. Y 10 a la 1 decímetro en el numerador. Cancelo metro que multiplica con metro que divide. Y observa que ahora ya puedo operar. Aquí tengo 7 por 10 a la 1, a la menos 1, perdón. 7 por 10 a la menos 1. Aquí es 10 a la 3, pero es como que si dijera 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 1. Solo que como era 1, lo omití, porque no nos afecta. Pero usted puede pensar que aquí hay 1 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 1. Como voy a multiplicar cantidades que están escritas en notación científica, entonces multiplico las bases, pero aquí hay 7, aquí hay una y aquí hay una. 7 por una, 7 por una, 7. Se escribe por 10 y ahora se suman las potencias. Menos 1 más 3 me da 2 positivo. 2 más 1, 3. 7 por 10 a la 3. Y le agrego el decímetro. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta va a ser que 0.7 kilómetros es igual, equivale a 7 por 10 a la 3 decímetros. ¿Y cuánto es 7 por 10 a la 3 decímetros en mi numeración que comúnmente utilizo? Como este es positivo, el punto se corre a la derecha 3 cifras, pero como no hay cifras, se llenan con ceros. Entonces me queda 7000 decímetros. Esta ya es mi respuesta. En 0.7 kilómetros hay 7 por 10 a la 3 decímetros, o sea, 7000 decímetros. Muy bien, le doy ahí un minutito para que tome nota. Vamos con un segundo ejemplo.
Me dicen convertir convertir 0.09 gigámetros a hectómetros. Entonces, observo mi tabla e identifico en dónde tengo giga, está aquí, y en dónde está la unidad a la que quiero llegar, que es hectómetro, que está aquí. Ahí está. Ahora, usted ahora necesita tener, además, ¿cómo se escribe esto en notación científica? Se escribe 9 por 10 a la menos 2 gigámetros. Esto es lo mismo. Aquí está escrito comúnmente como decimal y aquí está en notación científica 9 por 10 a la menos 2. Ahora, usted puede, para no equivocarse aquí, hacerlo con el mismo procedimiento que hice el problema anterior. Identifico este giga y lo relaciono con la unidad, con esta unidad de medida que está aquí, que es 1. Y entonces voy a decir que en 1 giga hay 10 a la 9 metros. Lo escribo. En 1 gigámetro hay 10 a la 9 metros. Y luego el hectómetro. En 1 hectómetro hay 10 a la 2 metros. En 1 hectómetro hay 10 a la 2 metros. Estos van a ser mis factores de conversión. Entonces resuelvo el problema. Este punto 09 es 9 por 10 a la menos 2 gigámetros. Pero lo necesito multiplicar y voy a esta unidad. Como aquí tengo giga en el numerador, debo de escribir 1 gigametro en el denominador y 10 a la 9 metros en el numerador. Cancelo gigam con gigametro. Y ahora utilizo el segundo factor, pero como aquí tengo metros, entonces debo de escribir los metros, que son 10 a la 2 metros aquí, para que yo pueda cancelar metro con metro. Y la otra cantidad, 1 hectómetro. Cancelo metro con metro. Y ya llegué a hectómetro. Entonces, voy con mi respuesta. Les recuerdo que aquí debe de leer 1 por 10 a la 9 y aquí debe de leer 1 por 10 a la 2. Entonces aquí digo 9, no va a decir 9 por 10, porque este es 10 a la 9. Por eso le digo que usted debe de entender que hay 1 por 10 a la 9. Debe de entender aquí que es 1 por 10 a la 2. Entonces este 9 por 1, 9 por 1, 9. Escribo por 10 y como aquí estoy multiplicando, sumo menos 2 más 9, 7. ¿Cierto? Me queda positivo.
dividido 1 por 1 da 1. Si quiere lo escribe, si no, no lo escribe, pero lo debe de entender que hay 1. 1 por 10 a la 2. Pero ahí todavía tengo que operar. Como es una división, divido las bases. 9 dentro de 1, 9 por 10 y se restan 7 menos 2. 7 menos 2. Este menos es el de la operación. Cuando divido potencias, se restan las potencias. 7 menos 2. Cuando estoy haciendo una división en potencias o en notación científica, las potencias se restan. 7 menos 2. Y 7 menos 2 es 5. Por lo tanto, me queda 9 por 10 a la 5 hectómetros. 9 por 10 a la 5 hectómetros. Podemos escribir nuestra respuesta. R de respuesta. 0.09 gigámetros tiene 9 por 10 a la 5 hectómetros. Y si lo quiero escribir en mi numeración, ¿cuánto es esto? Como este es positivo, el punto se corre a la derecha 5 cifras. Entonces me da 900.000 hectómetros. Muy bien. Continuaré con otros ejemplos la próxima semana. Que tengan buena tarde.